el planeta Venus, el planeta del bienestar. A veces asociamos única y exclusivamente a Venus como con el amor y los temas de pareja y etcétera. Pero Venus también se encarga de cómo me siento. ¿Cómo es esa parte de que me estoy sintiendo hoy? ¿Qué me gusta, qué no me gusta y cómo lo puedo mejorar? Gracias a Venus, nosotros nos levantamos todos los días de nuestra vida para hacer algo que nos apasiona. Venus también es el planeta de las pasiones. Por lo general, donde nosotros tengamos a Venus y donde Venus esté transitando, es donde nosotros siempre vamos a encontrar el disfrute o el gozo por la vida. Por esta época entre ayer 18, 19, 20, esta semanita y este fin de semana que vamos a tener a Venus haciendo unas pasadas por el nodo norte, pues es necesario citar la palabra amor. Yo creo que ahora más que nunca con esta Venus vale la pena empezar a mirar cómo se relaciona conmigo y qué hay, cómo están las relaciones de pareja, cómo están las relaciones de socios, cómo me voy sintiendo. Observemos que cada vez que Venus ingresa al signo de Pisces, nosotros empezamos a recargarnos de una energía distinta, de una energía quizás más de amor, una energía más acorde también con nuestros ideales de vida. A veces cuando le preguntamos a una persona, bueno, ¿y tú qué quieres hacer o qué esperas de la vida? ¿O a dónde quieres llegar? ¿O cuál es tu norte en este momento? Pues ese norte de la vida de cada uno de nosotros está siendo tocada por el planeta Venus. Ahora tenemos una energía muy venusina, muy activa, de mucha creatividad, pero también hay un temita ahí, hay un temita que en psicología se estudia o lo estudiamos mucho a través de la fantasía, las ilusiones. A veces Venus en Pisces con este nodo norte puede ponernos a fantasear un poquito más de lo normal. Solo un poquito, no mucho, pero sí un poquito más de lo normal. Por eso vale la pena como mirar qué estamos viviendo ahora, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestra forma de sentir y también hacia dónde se marca la creatividad. Muchos de los factores, muchos de los factores que se estudian en psicología últimamente, pues están relacionados con la ansiedad, están relacionados con el estrés, está relacionado con no me siento cómoda, no me siento cómodo, no sé hacia dónde voy, como que no va entendiendo el norte, como que se está volviendo muy normal o se está regularizando mucho, normalizando mucho el tema de no me siento a gusto con mi propia vida, yo quisiera hacer como cambios, quisiera hacer cosas distintas, pero no sé por dónde empezar. Uno de los planetas por donde nosotros debemos empezar a trabajar nuestra energía es justamente Venus. Conocer a Venus nos ayuda a entender heridas de abandono, conocer a Venus nos ayuda a entender, por ejemplo, de dónde están las soledades, cuáles son los vacíos, cuál es la manera con la que yo logro expresar el amor, cómo me entrego con los demás y sobre todo hay una palabra que me encanta de este planeta Venus, que siempre que está en Pisces, sobre todo ahora que está haciendo conjunción al nodo norte, a este punto matemático de destino, ¿cuál es mi propio valor? ¿Cuál es mi valida? ¿Cómo me valido y cómo me siento frente al mundo? Entonces todos estos complejos, la palabra complejos se soluciona mucho con Venus, entendiendo dónde está Venus en mi carta natal, qué está haciendo por esta época Venus de tránsito para cada uno de nosotros y sobre todo, ¿qué podemos esperar, no? ¿Qué podemos esperar también de una Venus que en el mismo instante en el que nosotros nos empezamos a relacionar con los demás, pues empezamos a pasar cheques? Yo le llamo a esto cheques posfechados. ¿Les ha pasado a ustedes que empiezan a enviar a los demás cheques posfechados? No necesariamente cheques bancarios, aunque Venus también tiene que ver con los temas energéticos de dinero, Venus también tiene que ver con la parte del poder, de los valores financieros, pero también tenemos una parte dentro de nosotros que se llaman valores emocionales. Entonces, cuando nosotros no atendemos toda esta relación de Venus en relación a las carencias emocionales, empezamos a enviarle cheques posfechados, a cobrarle a personas nuevas situaciones emocionales del pasado, con miedos ocultos, con temas difíciles, complejos de atender. Entonces, observemos que aquí es donde debemos estar muy atentos en relación a qué es lo que nos está pidiendo esta Venus ahora que hace conjunción al nodo para estar un poquito más conectados con su energía. Entonces, por este lado, yo creo que por este lado vamos a encontrar múltiples beneficios y vamos a encontrar situaciones más claras de vida.
Temas importantes que vale suscitar en este momento. Es una excelente semana, o mejor, fin de semana que vamos a tener a partir de hoy, jueves, viernes, sábado, hasta yo calculo que por la resonancia de Venus esto va a ser hasta lunes o martes de la otra semana, de mirar los asuntos, las carencias emocionales, esa palabrita de carencia emocional, pues eso es Venus, los temas de qué le estoy entregando al otro y cómo me relaciono con la otra persona. Aquí vale suscitar algo importantísimo. Cuando Venus está en conjunción al nodo, por lo general nosotros o nos pone a vivir situaciones no son dolorosas, sino situaciones que nosotros no hemos querido atender por voluntad, situaciones que nosotros sabemos que están ahí, pero no le hemos dado el formalismo, quizás de decirlo, no le hemos dado la importancia. ¿Qué pasa con nuestra psique venusina? Venus tiene algo y es que con Venus yo siento que la otra persona me debe. Con Venus en Piscis, en el nodo norte, pues es una posición muy bonita, muy endulzadora, muy romántica, sí, no vamos a decir que no. Pero también hay otra parte que yo siento que el otro me debe. Yo siento que la otra persona como que el otro no alcanza a igualar mis expectativas. Esto tiene mucho que ver con los amores fantasiosos. Entonces observemos que hay distintas maneras de relacionarnos con el otro a través de cinco, por lo menos en la psicología lo dividimos en cinco. En cinco partes, cinco maneras en las que me puedo relacionar con el otro. A través del deseo, esa es una. El deseo. A través del amor, esa es otra. Me puedo relacionar con el otro a través del enamoramiento, esa es otra. Me puedo relacionar con el otro a través del gusto, ahí ya van cuatro. Entonces, observemos, gusto es una cosa, deseo es otra cosa, amor es otra cosa, estar enamorado es otra cosa. Ya ahí vamos en cuatro, ahí ya vamos en cuatro líneas. Y hay una quinta que por lo general, esta quinta suele confundir mucho porque es la fase, en este caso, de capricho. Es una fase fantasiosa, es la fase de la fantasía. Entonces hay cinco maneras de expresar a Venus, calculen ustedes, cinco. Venus tiene cinco tentáculos. Imagínense que Venus es un pulpo que tiene cinco tentáculos y a través de esos cinco tentáculos se puede relacionar con el otro. Deseo, gusto, enamoramiento, amor y fantasía. Por lo general, los seres humanos solemos confundir estas cinco. Solemos confundir estas cinco y nos quedamos con una o empacamos todo en una sola y le llamamos lo mismo a todas. Esto es lo que nos enseña Venus al nodo norte. ¿Dónde está nuestra valía? ¿Dónde nosotros estamos depositando nuestra forma de amar, nuestra forma venusina y cómo nos relacionamos con el otro a través de la comprensión y qué le estoy cobrando al otro? Los seres humanos estamos diseñados para cobrarle al otro situaciones que yo no tengo claras en mi vida. Temas que yo todavía no he solucionado, pues es muy normal que yo se las esté cobrando a la otra persona y esto es decir, esto es muy humano. Esto es como muy tranquilo. Hacer esto es parte de la biología de nosotros. Entonces vamos a estar hablando un poquitico acerca de estas cinco, ¿no? Que sé que les interesa todos los temas del amor y todos los temas que tengan que ver con la valía y todos los temas que tengan que ver con las emociones. Yo me he dado cuenta que les gusta mucho a ustedes. Aprovecho para saludarlos. Feliz jueves. Hoy ya estamos a jueves 19 de febrero. Qué rico compartir con ustedes un tema que nos atañe a todos y son los temas de Venus. Dice por acá, se corta, qué pena, se cortó el internet. Bueno, yo creo que sí. Se corta el internet. Buenos días, hola maestro. Un abrazo también para ustedes. En TikTok, si alguien me puede dar como el feedback. Parece que ahí se está cortando, pero no sé. Si alguno de ustedes me puede dar un mensaje en TikTok, sería genial. Un saludo también para ustedes, interesante e importante lo que estás explicando, dice Mariluz, sobre todo por esta época, ¿no? Que Venus trae mucho dulce en Piscis. Venus, por ejemplo, Venus en Piscis cerca del nodo nos conecta mucho con la quinta que estaba nombrando, la forma fantasiosa. Todos los seres humanos tenemos un idealismo, tenemos un ideal y tenemos una manera fantasiosa de expresar el amor. Y eso no es ni malo ni bueno, simplemente pues es muy natural, es muy biológico y tenemos una manera
de cómo enlazarnos y de cómo conectarnos con la otra parte. Casi siempre solemos, en las primeras etapas de la vida, logramos hacerlo a través de la número 5, que es el idealismo. Esto es muy Venus, por ejemplo, en conjunción al nodo norte, ahora en Pisces, este fin de semana que lo vamos a tener, puede llegar a endulzar mucho este tema de idealización. Son etapas de la vida, realmente en esto no podemos hacer mucho porque son etapas que se van a vivir y estas etapas están en coherencia con lo que nosotros hemos vivido de infancia, con lo que hemos tenido en relaciones con otras personas y de cómo nos hemos valorado y de cómo hemos vivido nuestras relaciones, las distintas relaciones. No tiene que ser únicamente la relación de pareja, sino en un general. Entonces, esta Venus que vamos a tener ahora, Venus conjunción o que estamos teniendo ahora, pues hay que estar muy cuidadosos en el tema fantasioso, ¿no? Claro, cuando nosotros actuamos o empezamos a relacionarnos a través de la Venus de la fantasía, pues a veces el de carne y hueso o la otra persona no nos va a gustar tanto. A veces el otro o la otra parte, pues no va a ser tan complementaria porque sí, es muy difícil que la Venus de la fantasía o la Venus ilusoria, la forma de amar, o la forma de tener una expectativa acerca del otro coincida con mis expectativas neptunianas o con mis expectativas de hacia dónde se supone que debería ir esta relación. Esa es una. Distinto a las otras cuatro. Observemos que en las otras cuatro vamos a tener el tema de gusto, vamos a tener el tema del deseo, vamos a tener el tema del enamoramiento y vamos a tener también el tema del amor. Entonces ahí se van fraccionando, ahí se van como, se va ramificando desde un mismo punto de. ¿Dónde está quizás el error o dónde está quizás el tema con Venus ahora que está en Pisces? En quizás el manejo que se le da en una misma línea o en una misma vertiente, creyendo que es todo. Por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja, pues siempre debemos mirar cuál es la forma en la que yo estoy viendo al otro. Sea que tengas a alguien o sea que no tengas a alguien también, vale la pena hacer el ejercicio, como cuál es mi manera, cuando yo empiezo a relacionarme con el otro, cuál es la manera, cuál es la forma de Venus o cómo se manifiesta esa Venus en mi vida. Por ahí va la cosa de lo que nos va diciendo Venus conjunción al nodo. Ahora, pues esto tiene muchos temas porque Venus también es el planeta de autoestima, ¿no? Venus también nos conecta mucho con el valor propio. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto siento yo que debo valer para el otro? ¿Cuánto siento yo que debería ser amado? ¿De qué manera debería ser amado? ¿O de qué manera debería o espero que la otra persona me ame? Entonces, casi siempre que nosotros hacemos una lectura de carta natal, de acuerdo a la posición de Venus, vamos dándole forma al sentido amoroso que pueda tener el individuo, ¿sí? A ver, dice por acá Denia, la princesa entonces besó al sapo y se convirtió en príncipe. Al menos ella creyó eso, al menos el sapo lo imaginó. Esa es una historia muy venusina, muy Venus en Piscis también, ¿sí? Vale la pena resaltar. Muchos dicen, tengo que admirar a mi pareja. ¿Eso es amor? El tema de la admiración de la pareja. Pues mira que eso que tú mencionas ahora con Venus en Piscis, admirar a la pareja, admirar al otro, es una pieza fundamental al momento de hacer una elección de amor y al momento de tener una relación larga. Entonces, a la pregunta que tú haces, sí, es muy sincrónico, es muy importante, en este caso, la admiración. Por lo general, cuando no hay admiración, se van perdiendo otros valores importantes en la pareja. Entonces sí, es un punto interesante si lo que se pretende, si lo que se quiere es tener una relación larga, el ingrediente admiración debe estar. Hoy en día las parejas se separan, las parejas se pueden separar por cualquier tema, pero los tres puntos principales de separación casi siempre son temas de intimidad, temas de sexualidad, temas de cómo nos estamos relacionando. Ese es uno de los factores que determina muchas las separaciones. La segunda, las familias. Casi siempre vemos que las parejas terminan o casi se acaban las relaciones por temas familiares. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con la mía? Temas de ancestros. Y en la tercera, por temas económicos. Entonces, estos son los tres pilares. Hoy en día, ¿no? Esto ha venido cambiando con el paso del tiempo. Pero hoy, 2026, las parejas tienden a separarse por estas tres.
De primeras, el tema de la intimidad, porque cuando falta el tema de la intimidad, pues ese es un factor determinante en una relación. Eso ahí no hay mucho que hacer. Entonces eso pasa a ser un factor clave. El segundo, familias, y el tercero casi siempre es el tema financiero. De cuartas, calculen ustedes, de cuartas se mete la infidelidad. De cuartas. Incluso las estadísticas psicológicas nos mencionan que las parejas tienen mayor capacidad de poder asumir los retos o poder enfrentar situaciones de infidelidad y salir adelante si las otras tres están funcionando bien, ¿sí? Pero cuando las otras tres no están funcionando, no. A veces se creería que las parejas se divorcian por una tercera persona únicamente, y no es así, es por la menos. Calculen ustedes, es por la menos que se separan. ¿Mm? Eso es mucho. Dice por acá, buenos días. Sí, la autoestima que muchas veces es la idea de cómo debería amarme. Sí, aunque bueno, tomamos algo en punta, ¿no? Eh, todo nos, todo nos gusta tus charlas. Mira, hay un tema acá, hay un tema fundamental con Venus en Piscis, con este tema del enamoramiento y demás. Y es normal que en relación a los vacíos que se tienen, a los temas no trabajados, a los temas de infancia, pues es normal que nosotros generemos una conducta frente al otro y que yo quiera contarle o reclamarle al otro. Ahora Venus en esta conjunción que hace, pues nos invita también a decir, bueno, ¿realmente esto vale la pena? Esa palabra de vale la pena, eso es súper venusino. Cada vez que tú dices, esta relación vale la pena, realmente vale la pena estar juntos, realmente esto funciona, realmente esto no es funcional, de todo eso nos habla Venus. Por eso Venus es el planeta regente de Tauro, por un lado, que tiene que ver con la materia, tiene que ver con lo físico, lo que es muy tangible, pero Venus también nos relaciona, por otro lado, con Libra. Entonces observemos que para Venus es importante el cómo me relaciono con el otro y cuál es la riqueza y el intercambio que puedo obtener a través de la otra persona. Con Venus aquí en el nodo norte, en Pisces, pues hay que vigilar mucho la parte neptuniana, la ilusoria, la fantasía, lo que yo espero también del otro, las expectativas, por ejemplo. Esto es muy típico de Venus pasando por allí. ¿Cuáles son las expectativas que yo hago o cuáles son las ilusiones que me voy haciendo acerca de la otra persona? Esto es inevitable que no pase, o sea, es inherente al ser humano. Siempre que vamos a relacionarnos con una amistad, con una persona nueva, en un trabajo, en algo que nos gusta, pues evidentemente se van a generar expectativas. Eso está implícito, eso es humano, es como muy biológico, ¿sí? Ya lo que puede resultar delicado en nosotros es el manejo que posteriormente le vamos a dar a esto. Ese sí ya es lo que puede resultar distinto, cadencioso, ¿no? Venus es el planeta que nos va acumulando los valores en cada tránsito, en cada conjunción. Venus es el planeta con el que vamos recargando las fuerzas, la energía, y siempre que nosotros conectamos con alguien, pues vamos sacando tiquetes de Venus, vamos pagando, vamos relacionando, vamos dando. Por eso Venus es el planeta de las ganancias. Venus es el planeta de las transacciones. Venus es el planeta del valor. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto cuesta esto? Tanto en la parte o en la esfera física, financiera, material, dinero, producto, casa, tangible, pero también en la misma dirección emocional. Yo creo que lo que ha hecho mucho daño a lo largo del tiempo es no aprender a ver las emociones como un recurso emocional, como un recurso con el que yo puedo intercambiar. Si ustedes observan, no nos enseñaron eso. No nos enseñaron que las transacciones sociales, que las transacciones de conocer a otra persona tienen un valor. Y no es un valor monetario, sino me estoy refiriendo a un valor emocional, que hay una carga emocional con el otro. Así sea un amigo, así sea y más, máxime si es una relación de pareja, porque entro a intercambiar fluidos, entro a intercambiar tiempos, temas que para mí son valiosos, temas que para mí son de sumo valor o para mí son importantes. Venus también es la importancia que yo le doy a algo.
¿Cuánto es la importancia que yo le doy a esa persona o cuál es la importancia que yo le doy a esta relación o qué tanto me importa algo, ¿sabe? Cuando a veces tú le dices a alguien, pero es que parece que esto no te importara. A ti parece que esta relación no te importara nada. Tú nunca aportas, tú nunca nada. Pues ahí estamos hablando del factor venusino. Ahí justamente estamos hablando de eso. Dicen por acá, ¿dónde está Venus ahora? Tengo Venus en Leo en la casa 12. Venus en este momento está en el signo de Piscis a 8 grados, 9 grados de Piscis y está haciendo una conjunción con el nodo norte. Entonces, esta posición astrológica, en un trino con Júpiter y demás, como para no enredarnos, no ponernos muy técnicos, pues esto nos evoca mucho a la fantasía. Ahorita Venus está muy fantasiosa, por así decirlo. Entonces hay que estarla como aterrizando, como un poquito, muy volada. ¿Sí? Por lo general esa es la función de Venus en Piscis. No es algo negativo, simplemente pues hay un espacio dentro del zodiaco para que la Venus pueda expresar su fantasía. Eso no es malo, repito. El tema es hacia dónde lo canalizamos nosotros, porque una Venus llena de fantasía, ¿para qué sirve? Para dibujar. Una Venus llena de fantasía, ¿para qué sirve? Para cantar. Una Venus llena de fantasía, ¿para qué sirve? Sirve para hacer una canción. Una Venus llena de fantasía sirve para apreciar lo que por lo general no se aprecia, a darle valor a las cosas interpretativas de la vida, a la naturaleza. Una Venus llena de fantasía pues también nos conecta mucho con la espiritualidad, porque la espiritualidad también es fantasiosa, la espiritualidad también es fantasía. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros evocamos una energía superior, llámese un ángel, llámese un guía espiritual, llámese una deidad, pues ahí estamos utilizando la zona Piscis, estamos utilizando la zona imaginación, estamos permitiendo que ese Venus y que ese amor y que esa conexión divina pues haga un algo en nuestra vida, ¿no? Entonces, no es que sea malo. El punto es cuando nosotros utilizamos todo ese combustible venusino en Piscis en algo que requiere una estructura. Ahí es donde se daña. Ahí es donde ya no funciona la ecuación, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Ahí lo tengo en la casa 7. ¿Y qué cuando nosotros damos algo, también esperamos algo aún que no lo digamos? Mira, esto es maravilloso. Los seres humanos estamos acostumbrados con Venus a que si yo te doy algo, pues se supone que tú me lo debes devolver. Se supone que yo te estoy ayudando esto, se supone que yo te estoy dando esto y pues tú deberías también corresponderme en la misma línea. Eso es lo que nos han enseñado. Se supone que si yo doy mucho, pues se supone que debo recibir también mucho. Yo te di esto, ¿tú por qué no haces lo mismo? No funciona así, no funciona de esta manera. Así no funciona la dinámica de Venus. Los seres humanos no solemos darle al otro lo que en recíproco hemos recibido de la otra persona. Ese es el ilusorio. Ese es el ilusorio. Entonces, aprender esta técnica o este código de valor, se llaman así, códigos de valores emocionales, este código de valor nos ayuda a comprender que nosotros los seres humanos fuimos diseñados para darle al otro no lo correspondiente a lo que recibí. Nosotros los seres humanos fuimos diseñados para darle al otro de lo que tengo. Yo le voy a dar a la otra persona de lo que yo tengo, no parecido a lo que el otro me dio. No funcionamos así. Esa es la Venus ideal o la Venus ilusoria, que se supone que yo te di esto o yo le di esto a mi pareja, pues se supone que mi pareja de manera recíproca me tiene que dar lo mismo o me debería dar lo mismo. Esa es la Venus ilusoria, ese es el pensamiento idealista, ilusorio, fantasioso de que así tendría que funcionar. Pero si nos vamos a la práctica de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra parte del hipocampo, de cómo funcionan nuestras linfas, de cómo funciona nuestra glándula, de cómo funciona, en este caso, el hipotálamo, nuestra amígdala, cómo funcionamos a través del mundo emocional, realmente nosotros le damos a la otra persona de lo que tengo. Yo le doy al otro de lo que tengo. ¿Qué tengo yo? Pues tengo ira, tengo rabia, tengo enojo, tengo frustración, tengo miedos. Eso te voy a dar a ti. Así tú me des chocolates, así tú me des flores, así tú me des cariño, así tú me des abrazos, así tú me des tolerancia, así tú me des amor, así tú me des picos, así tú me des mensajes. Tú me puedes bajar la luna.
Tú me puedes bajar la mismísima estrella, pero yo no te voy a dar de eso. Yo te voy a dar de lo que tengo. Y si tengo miedos, y si tengo frustraciones, y si tengo tristezas, pues eso es lo que te voy a dar a ti. Por eso son valores emocionales. Creer que la otra persona me va a devolver lo mismo que yo le he dado, esa es una Venus muy fantasiosa, por ejemplo. Es uno de los códigos emocionales que hay que aprender. Y si no, no va a pasar. Enamorada de la vida y de las cosas lindas que ella tiene, me encanta. Es difícil, creo que aceptar la parte en la que no amamos igual todos. Exacto. Hola. Es como a manera de reflexión. Sí, 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 total. Es difícil. Creo que aceptar esa parte de Venus, sí, muchas veces la forma de amar del otro pues no está tan relacionada no está tan relacionada sí, es verdad. Entonces, por eso viene con Venus en la fantasía de yo me imaginé, de yo pensé, de yo creí. Por fin, están por acá los de TikTok. Yo pensé que ya no estaban, mira. El nodo norte, dicen por acá, ¿en qué me afecta? Bueno, pues por ahí están las líneas de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta con esta Venus? Bueno, pues es un momento ideal para relajarnos, es un momento ideal para disfrutar el autoestima, es un momento también para conectar con valores propios, es un momento para sí idealizar, porque repito, esto es necesario, la idealización de Venus en Piscis también nos ayuda a ser arquitectos de lo que nosotros queremos hacer. Esta Venus también en Piscis nos ayuda mucho a que esa imaginación o esa espiritualidad pueda a florecer, es súper necesaria, aporta mucho y desarrolla y activa mucho el hemisferio izquierdo también cuando estamos con este dulce y con este encantamiento. Es decir, que tiene fases positivas. Esa palabra sanación, pues es muy típica de Venus también en el signo de Piscis, ¿no? ¿De qué manera nos vamos a sanar acerca del otro o cómo lo puedo comprender? Estaban enamorados, maestro. Denia. Con esta Venus me siento muy espiritual. Sí, Teresa, es una Venus que estimula muchísimo la espiritualidad. Sí, Venus es muy un estimulante agradable, es uno de los que nos conecta, es uno de los planetas y de los tránsitos que nos suele conectar mucho con estas deidades. Digo yo, son como estos mensajes bonitos o con estos mensajes que tienen siempre un algo para la vida, un algo para nosotros. Eso es interesante. Por acá hay una pregunta. Venus haciendo buena amistad con mi Saturno. El nodo norte trae amores del pasado con Venus en Piscis para sanación. Bueno, puede ser también, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, Venus en conjunción con el nodo norte, más que amores del pasado, por el contrario, amores nuevos. Porque el propósito del nodo norte es fijarnos hacia lo no conocido. Entonces, la punta, esa punta de nodo norte nos conecta hacia el destino, hacia el porvenir, hacia lo que yo no conozco, hacia cosas nuevas. Entonces, Venus en conjunción al nodo norte en Piscis, por eso me puede llevar tanto a la ilusión o al ilusorio de algo que yo no conozco y me gustaría, porque con Venus, Venus es el planeta de me gustaría. Cuando nosotros decimos, me gustaría tener esto, me gustaría tomar esto, me gustaría hacer esto, eso es muy Venus en Piscis en el nodo norte. Es algo que yo no conozco, algo que yo no sé, pero que me gustaría vivir. Lo dejo en el supuesto de que sería muy agradable que eso me pasara. Nodo norte, destino, futuro, no sé cómo es. Sobre todo Nodo Norte, Venus conjunción Nodo Norte en Piscis, altísimas expectativas acerca de, wow, me gustaría tal cosa. El tema de que Venus traiga o nos conecte con amores del pasado suele suceder más cuando Venus está en conjunción con el nodo sur. Cuando Venus está en conjunción al nodo sur, ahí sí que nos pone a vivir situaciones, valores y temas pendientes típicas del nodo sur, de lo que pasó, de lo que ocurrió, de lo que está atrás, de lo que ya fue, de estos temas que quedaron como inconclusos o estas relaciones que les llamo yo son relaciones tipo saga. Hay personas que vienen a vivir por su Venus natal, hay personas que vienen a vivir muchos encuentros tipo saga, saga uno, saga 2, saga 3, saga 4, como las series,
las temporadas, series de Netflix, temporada uno, temporada 2, temporada 3, temporada 4, y son relaciones que se van como que en el tiempo a través de pequeños fragmentos, de pequeños encuentros donde les cuesta mucho trabajo unirse, zafarse, conectarse, volver, como que es difícil para estos nativos aterrizar la relación en per se. Eso suele suceder mucho cuando está Venus en conjunción al nodo sur, como que terminamos y esta vez sí es definitivo. ¿Y qué va? Al cabo de un mes, 2 meses, vuelve otra vez Venus, nodo sur, y vuelve otra vez como a revivir el muerto que se supone que ya no había pasado nada. Y son estos tipos de relaciones que se dan muy, yo no le llamaría tormentosas, porque todos los planetas que están tocando a los nodos, a la final hacen parte de nuestro destino, hacen parte de la línea de lo que nosotros venimos a vivir, bien sea nodo sur o bien sea conexión hacia el nodo norte, como una persona nueva que pueda llegar a mi vida. Sí, también están muy relacionadas ahí. Hola, estoy viviendo una ensalada cósmica, algo así. Mire, por ahí están las ensaladas cósmicas. Melina, me encanta que venga todo lo nuevo. Ya ese pasado se queda allí con el nodo sur, aunque cambia al nodo norte también. Sí, 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 es que esos temas, Venus, cuando Venus trae y nos enfrenta a relaciones pasadas, pues el tema se vuelve muy tormentoso, ¿no? Porque son relaciones muy tipo saga, ya les digo, como que parece que se va a acabar todo y mentira, vuelve a haber cosas. Hola maestro, dice Nani, en el desafío está el aprendizaje, exacto. Volver a tropezar con la misma piedra, algo así, algo así. Bueno, ahora que Mariela menciona el tema de volver a tropezar con la misma piedra, pues hay que aterrizar con Venus en Piscis, ahora que está en conjunción al nodo norte. Hay que llevar esto a cuál es la valida que yo le estoy dando a cierto tipo de relaciones. Porque entonces puedo cambiar de pareja. Sí, puedo cambiar de pareja, pero entonces me sigue pasando lo mismo. Si no se aprende, porque Venus también es un planeta que nos lleva al aprendizaje, claramente aprendizajes emocionales, aprendizajes a través de las relaciones, aprendizajes a través de vincularme con el otro. Los aprendizajes venusinos, a diferencia de los de Marte, Saturno, Mercurio, Júpiter y los transpersonales, los aprendizajes de Venus son muy vinculares, de cómo me vinculo yo en relación a. Ahí es donde debemos tener esto. Porque si no resulto terminando una relación de pareja con X persona, luego inicio otra relación de pareja creyendo que eso ya está sanado y que esta persona sí, y resulta pues que esa persona, algo así como cambiar el escenario, como que mismo infierno pero distinto diablo, una cosa así. Va a seguir siendo el mismo infierno que llevo viviendo, que es muy mío, lo único que hice fue cambiar de diablo, cambiar en vez de Marco por Pedro o en vez de Tatiana por Susana. Pero de fondo, la experiencia, me voy a volver a encontrar con la misma experiencia. ¿Ya? Ahí desde está. Quizá está repitiendo el patrón inconsciente, que es el trauma, maestro. Exactamente. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, los temas Venus en Pisces nos ponen a vivir situaciones de ¿bajo qué contexto de carencia y bajo qué contexto de valor me estoy relacionando con el otro? Por eso lo importante aquí no es buscar relaciones perfectas ni es buscar relaciones ideales. No, no se trata de eso. Lo que se trata es tener la capacidad, literal, porque es una capacidad que hay que ir desarrollando a través de las emociones y de las experiencias y decir, bueno, me estoy relacionando con esta persona, pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde me está gustando? ¿Es gusto? Lo que decíamos al inicio del live. Una cosa es el gusto, otra cosa es el deseo, que es muy distinto. Tengan en cuenta esto, gusto por alguien es una cosa, deseo por alguien es otra totalmente distinta. Enamoramiento por alguien, estar enamorado es otro rollo, otro libro. Amar a una persona es otro cuento totalmente diferente. Y la quinta, el ideal ilusorio es otra cosa. Entonces son cinco. No es una, son cinco. Ideal ilusorio, amar, enamoramiento, deseo y gusto. Entonces necesito siempre que estoy relacionándome con alguien, observar de estas cinco, los cinco deditos, observar
por cuál vía estoy atendiendo yo. Esto es por el ilusorio, esto es por la vía del amor, esto es por la vía del deseo, o sea, me estoy empezando a relacionar con esta persona por el deseo o por el gusto. ¿Qué hay acá? Es imposible que nos relacionemos con alguien o que estemos buscando un vínculo emocional con el otro sin que no pertenezca a alguno de estos. Entonces, lo importante siempre es buscar que nosotros sepamos desde dónde lo estoy haciendo, cuál es el dedito que está primordiando en eso, cuál es el que va mandando la cabeza. Y eso ya sabemos con qué nos conecta de manera interna. Por eso es muy fácil que hoy en día hablemos acerca de inteligencia emocional, por eso hoy en día hablamos de estos conceptos de corazonar, que esto también es típico de hacia dónde me estoy relacionando, desde qué punto estoy accionando, y eso es válido, o sea, atender eso es válido. ¿Mm? Dicen por aquí, así es, el padre de mi hija, yo digo que saca un clavo y mete a otro en el mismo agujero, cada 4 o 5 años, algo así. Como la canción de Mi Soledad, dice alguien por acá. Entonces, con Venus en Piscis, tenemos que estar en alerta. Sí, me gusta esa palabra, alerta. Y si hay las 5, wow, puede haber las 5. Claro, claro, puede haber las 5, que ese es un cóctel y ese es un mix ahí raro. Los 5 lo determinan Venus. ¿Los 5 están determinados por Venus? Sí. Las 5 están determinadas por Venus. O sea que a veces creemos que solamente es amor o a veces creemos que solamente es enamoramiento. Cuando las 5 están relacionadas, hay unas que se deben priorizar, hay unas que deben estar en prioridad, hay unas que debemos ir separando, hay unas que debemos darle tiempo al cuerpo para que las vaya destilando y hay unas que se deben estar como, ¿sabes? Como ir pasando, ir. No es que sea malo, o sea, no me lo tomen por el lado de que no es malo, no, esto que estamos hablando no es malo, tampoco es bueno, estamos hablando de algo que es humano. No se trata de que si es malo o que si es bueno, no, es humano, a todos nos pasa. A todos los seres humanos, me incluyo también porque soy otro humano más, a todos los seres humanos nos pasa. No lo tomen de que es que entonces es malo o es bueno, no, no, no. Simplemente es el conocimiento de, ok, hay 5 maneras en las que, por lo general, nosotros por desconocimiento, por aprendizaje, por el tiempo de evolución en el que llevamos, solemos confundirlas. El ser humano suele confundir todas, suele confundirlas. Ahí es donde está el problema de confundirlas, porque hay que mirar, depende para que tú lo quieras, ¿no? Ejemplo, si a ti te gusta una persona, supongamos que te relacionas o te vinculas con alguien a través del gusto. A ti te gusta una persona y con esa parte de gusto tú empiezas una relación única y exclusivamente basada en el gusto, a futuro está destinada a terminar, porque no es suficiente. Pero no significa que no se pueda vivir. Hay relaciones que se dan única y exclusivamente en relación al gusto, nada más. Y está bien, que los une un gusto y ya. Ese es un tipo de relación. Así hay muchas relaciones y no pasa nada. El punto es tenerlo claro. Es que yo como persona tengo claro qué es lo que estoy apostando aquí y qué es lo que voy a dar. Cuál es la manera en la que me estoy relacionando. Hay otro tipo de relaciones que se dan única y exclusivamente a través del deseo, que es muy instintivo, es muy mamífero, a través del deseo. ¿Sí? Por lo general, este tipo de relaciones suelen ser cortas, por lo general tienen muchas diferencias y por lo general no son con el ilusorio o no van a ser felices los tres o felices la familia completa. No, porque no es suficiente. ¿Sí? Es muy fulminante. Entonces, entender estos conceptos, fíjense que va mucho más allá de que sea bueno o de que sea malo. A ver, los leo por acá. ¿Cómo que los humanos, Javier? A ver. Analía, ¿cómo que los humanos, Javier? No, yo tengo bien endiosado como buena pisciana. ¿Yo tengo qué? Yo tengo bien endiosado como buena pisciana. Bueno, ahí está. Abrazo desde Uruguay. Un abrazo también para ustedes. ¿Qué se hace como la analogía en una construcción a la base primera piedra? Algo así. Tengo a mi Venus en casa 12, pero Leo, dicen por acá. Muy bien, muy bien. De eso se trata.
A ver, por aquí Alexa dice, Alexa está diciendo, me siento bella, me siento en calma, me siento feliz, haciendo lo que me gusta, genial. Eso también es muy de Venus en Piscis, hacer lo que me gusta, ¿no? Encendida, con Piscis, con muy buenas 5 cosas. Qué bueno, bellísimo. Sí, hay momentos también que Venus es muy bueno en el arte por esta época. Está bastante, bastante. Maestro, ¿podría escribirnos de las alertas en algún según la alerta de amor en un día? No entendí, ¿cómo es esto? Creo que cuando nos enamoramos vivimos en ese mundo soñado. No, el enamoramiento es uno, la fase de enamoramiento es una y el ilusorio es otra. El ilusorio es otra, son dos, tan separaditas. A veces se cree que es lo mismo, lo que mencionaba, pero van por lados distintos. No me gusta mi Venus en Géminis, casa 3, me preocupa. Bueno, pues hay que ver las alternativas. Que te tengo endiosado, que para mí no sos humano, sos un dios. Mucho dulce, mi niña, mucho dulce, exactamente. Dice por ahí, wow, hacer arte está buenísimo, este like en otras facetas, exacto. Dicen por acá, Venus en casa 3 a finales de Capri, exacto. Yo con Luna en lo que tengo, eso es fracaso, dicen por aquí. Maestro, solicito esa clase a detalle en la membresía de los miércoles. Claro que sí, vamos a verlo al detalle. Ok, en la membresía de los miércoles vamos a mirarlo al detalle. Necesito una brújula emocional. Muy bien, muy bien. Eso se trata. De eso se trata Venus y de eso se tratan los detalles. A ver, ¿qué te tengo? Dice por acá, a ver, dicen por allí, un abrazo. ¿Qué se me hace la analogía? Exacto, eso es lo que pasa con Venus. No es malo, como les digo, es la forma en la que nuestra psique lo hace, la forma en la que nosotros los seres humanos, pues de esa manera nos relacionamos con el otro, ¿no? A través de esas fases. Dice alguien, yo Marte en Piscis, Venus Aries, ok, muy bien. Me refería a que si nos podría un día describir cómo diferenciar las alertas de un amor platónico de un real. Ah, ok, ok, ya voy entendiendo. Bueno, ¿qué pasa con el amor platónico o qué pasa con el amor ilusorio, el amor fantasioso? El amor fantasioso es aquel que nosotros hemos venido gestando desde que éramos niños. Es ese amor por allá de la fantasía, el amor que se gestó hace muchísimos años y casi siempre los amores fantasiosos fueron gestados en la infancia. Nosotros gestamos estos amores de infancia, esto es natural, esto es biológico y lo vamos desarrollando a lo largo de la vida, lo vamos alimentando, lo vamos alimentando. ¿Cuál es el amor fantasioso ilusorio? Aquel que única y exclusivamente tiene vida en mi mente y que yo de manera paulatina lo puedo alimentar en las noches, al acostarme a dormir, en la mañana, cuando estoy meditando, y voy imaginándome, literal, y voy creando una cantidad de expectativas, de ilusiones acerca del amor, acerca de lo bello. ¿Por qué? Esto no es malo, como repito, no es malo. Es una condición biológica, es una condición humana. ¿Por qué nosotros sentimos eso o por qué los seres humanos nos pasa eso? Porque eso hace parte de la creatividad, eso hace parte de la divinidad, eso hace parte de la fantasía, eso hace parte del estar vivo. Gracias a que los seres humanos a través de nuestra psique desarrollamos esos ideales o esos venusinos, toda esa parte ilusoria, pues es lo que nos ayuda a tener fe, es lo que nos ayuda a ser artistas, es lo que nos ayuda a otras cosas en la vida, ¿ya? ¿Qué es lo que puede estar mal en mí? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es la parte negativa de esto? La parte negativa de esto es cuando yo quiero hacer de esa ilusión una realidad. Es cuando yo trato y todo el tiempo me quedo pensando y alimentando el ilusorio y eso no me permite ver a la persona que tengo enfrente, al de carne y hueso, ver al humano que hay al frente. Entonces, esa energía fantasiosa lo que busca todo el tiempo es transformar al otro. Por eso empezamos a decirle a la otra persona que cambie esto, que quite esto, que ya no haga esto, que dame esto, que lo otro, que no haces, que si haces. ¿De dónde sale todo eso? De la ilusión, de lo ilusorio.
Entonces empiezo a pedirle a la otra persona esto de manera inconsciente. Empiezo a pedirle al otro o a la otra que cambie cosas y que quite cosas para que se parezca, o sea, imagen y semejanza al amor ilusorio que yo he venido creando desde infancia, para poderlo vivir, para poderlo aterrizar. Y por eso recibe el nombre fantasioso, porque aunque una persona quisiera dedicarse toda la vida a completar y a llenar esta fantasía, nunca la va a lograr, porque es una fantasía que siempre pide más, 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 más. Es algo así como vivir en un tema no existencial, ¿no? Entonces, claro, esto en la marcha de una relación genuina, original, de carne y hueso, con un humano, no con la fantasía de mi cabeza, sino con un humano, pues esto nunca va a encajar, ¿ya? Yo tengo Venus, Marte, dicen por acá. Gracias, querido maestro. Un abrazo. Por ahí está el tema. Por ahí está. Algo así. No, los amores platónicos ya es otros temas de fantasía. Pues muy bien. Nos vemos entonces mañana con otro tema. Disfruten de su Venus en Piscis, disfruten de esta Venus en conjunción al nodo norte, permítanse ser muy artistas, saquen el arte, saquen el artista, saquen el pintor, saquen el cantante, váyanse a karaoke este fin de semana, aprovechen esa Venus en Piscis para que haga toda esta manifestación venusina de sacar temas alusorios, temas de lo que nos gusta, temas pasionales, temas sentidos, que a eso se dedica Venus en Piscis, sobre todo cuando está en conjunción al nodo norte, atrevernos a vivir una espiritualidad distinta, que se pone como muy mágico todo. Aprovechen esa Venus este fin de semana y nos vemos mañana con otro live, que mañana sí lo vamos a hacer un poco más rígido con el tema de Saturno, Neptuno en Aries, que algunos de ustedes pues lo están pidiendo también casa a casa o signo a signo, que valdría la pena hacerlo. Tratándose de Saturno y Neptuno, valdría la pena ir casa por casa mirando esto. Un abrazo, feliz jueves para ustedes. Nos vemos esta noche a los que están en clase. Nos vemos también el próximo sábado en los retiros. Los invito también para que miren el canal de YouTube. Los invito también para que ustedes vayan viendo las nuevas actividades que vamos a desarrollar. Y nos vemos este fin de semana. Mañana creo que miramos lo de Saturno conjunción Neptuno en